Buenas. Yo me duele. Me duele, por favor. Así es, amigos, llegamos a Vélez Santander, la tierra del bocadillo veleño, este delicioso producto que estoy seguro que más de uno de ustedes lo ha probado. Si no lo ha probado, lo ha escuchado o ha visto a alguien comerse un delicioso producto como estos, energizante, delicioso, dulcecito. Y bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo se fabrica, cómo pasa de la planta de la guayaba a nuestros paladares, parceros. Así que bueno, vamos a darle su merecida probadita. Bocadillo y un buen quesito. La combinación ideal, amigos. Vamos a perdernos por Vélez Santander. Vamos pues. Oigan, qué bonita experiencia acá en el Peñón. Su gente muy querida, en serio. Hay mucho más atractivos, parceros. Las opciones que les mostré se las van a disfrutar muchísimo, parceros, porque qué lugares tan bonitos y mágicos. No todas las veces se viaja con buen clima, pero bueno, toca hacerle. Por acá ya no está lloviendo, pero sí está bastante nubadito. Así que pues bueno, la ruta de hoy está bastante interesante. Vamos a pasar por un muy conocido pueblo de Colombia. No nos vamos a quedar ahí, pero vamos a continuar hacia otro pueblito llamado San José de Suaita. Vamos a ver qué nos encontramos por allá, por esas tierras. Y continuamos el viaje por los Santanderes, parceros, que están muy bonitas estas tierras, la verdad que sí. Oigan, vean cómo se puso el climita. Por acá se puso más nubadito. Hace frío, oigan, vean. Me compré unos guantes de estos quirúrgicos. Se los puse encima a mis guantes para, pues obviamente venía lloviendo. Sirve mucho, parce, sirve mucho esa idea. Obviamente lleva uno sus manitos, lleva uno sus manos calientes. Y pues también, si va lloviendo, pues no pasa nada, no se le van a lavar a uno los guantes, porque es horrible esa vaina. Da lo mismo, es mejor irse uno sin guantes, pero el frío tan bravo. Ahí les dejo el truquini, vean. Amigos, llegamos al municipio de Vélez Santander. Vean acá su plaza principal, vamos a dar una vueltica por aquí. Algo curioso de este lugar es la iglesia, atravesada en el parque. Alguien que sepa la historia que comente por ahí. Vean, pero muy bonito, muy linda la iglesia. El pueblito por acá súper bien cuidado, vamos a dar una vueltica. La tierra de la guayaba, parceros, casa de la cultura. Oigan, fundación de Vélez Santander, 3 de julio de 1539. Conocida como la capital folclórica de Colombia. Aquí se celebra un festival de la Guabina. Fue el primer municipio fundado por los españoles en el centro del país. Población de Vélez, unos 25.000 habitantes, es lo que dice por acá los datos curiosos. Amigos, el cultivo de la guayaba, vean acá a mi derecha. Por todas partes se ve la guayaba, por allá arriba también hay hartos árboles de guayaba. Esos sí están más grandes. Parceros, pues nos vinimos para Beleña de Bocadillos y vean. Gorrita para atrás y gorrito. Así que parceros, vamos a ver cómo es el proceso del bocadillo, cómo llega de la planta a sus paladares. Vamos pues. Amigos, les presento a don Alberto. Muchas gracias por recibirnos, don Alberto. Gracias a ustedes. Va a ser el encargado de guiarnos acá por la fábrica y contarnos y enamorarnos a todos de este proceso tan bonito que es de la guayaba, ¿no? Del bocadillo. Me gusta la presencia de ustedes y para que se lleven una imagen agradable y toda de nuestra planta, es que aquí nosotros, compre o no compre, siempre tenemos que incentivar
a la persona. Ya nosotros no utilizamos una propaganda que se hace con papel ni nada. La mejor propaganda que ustedes no se pueden hacer a nuestra empresa es la visita. Excelente. Y aquí tenemos ese orgullo, ese gran orgullo de recibirlos con los brazos abiertos y para que se lleven una buena y grata imagen. Ahí está, entonces vamos a conocer el proceso del bocadillo. Caminen pues, vamos. Bueno, se inicia comenzando por la caldera. Hágale, don Alberto. Acá llega toda la materia prima, ¿no? Y estamos viendo toda la guayabita, vean qué delicia, parceros. Para acá. Uy, qué hermosura esa. Colega de tuya que llega de otro lado, ¿sí? Pues es para que te llena. Estamos a la zona del sulfado. Después de recibir y almacenar toda la materia prima, la guayaba pasa por un proceso de lavado y desinfección. Luego, el trabajador pasa la guayaba a la despulpadora donde se separan las semillas que no son botadas sino que se venden para ser usadas como concentrado de animales. Por otro lado, la pulpa de la guayaba sale lista para un proceso a altas temperaturas. Son diferentes los ingredientes que se usan para obtener ese saborcito típico del bocadillo. Por supuesto, encontramos el azúcar como ingrediente principal, también la harina de maíz, fécula corromés, la harina de trigo y la fécula argo. Ahí está. Estos son moldes en los cuales usted les va llenando. Cuando, mire, esta por ejemplo tiene la base, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí ya, como esto ya está frío, entonces ya, y productos que están haciendo ya, esas pailas, no son manitas sino pailas, Sí. son pajitas. Entonces ya viene y se le echa una capa así de este grosor. Y por la tarde cuando ya esté frío, entonces viene al recubrimiento de esto, o viene con mora, o viene con arequipe, con... Dependiendo del tipo de producto. Entonces, aquí tenemos la brijoa, Qué coco, arequipe, brijoa, la mora. ¿Qué tal esto, amigos? ¿Qué tal esto? Este ya es el retal. El retal. El retal que sale allá de la longeada. Oiga, seguramente en algún momento de su vida han visto este tipo de bocadillo, vean. Este ni se diga, son una delicia. ¿Ah? ¿Y puedo salir así? Vean. Entonces, Este que tiene leche. ¿he hecho un pedacito así? Vean. Esto es un arequipe, ¿no? El día estaba que ingresamos aquí. Ay, parce, qué chido. Siga, amigo, siga. ¿Qué tenemos por acá, don Este Alberto? toca aquí. Esa es Caliente. la jalea. Ajá. Esto va para esto con la zona de pape, para echarle ya una máquina que es preparado y la de pipe a la jalea. Entonces para hacer los bambús cercos, los ojitos y así. Sí. El día sábado nos encargamos únicamente de trabajar hasta mediodía para hacer todo lo que es arequipe. ¿Me entendemos que vea? ¿Me entendemos que ¿Sí, pues? Hágale, cuando yo lo entiendo. A ver. Qué delicia. Es lo que yo digo, yo quiero tratar de ti. Este es el que digo que es el producto que lleva las tres capas. La primera capa roja, la segunda capa es el ese amarillo, que es el de a base de harina, y más tardecito ya por eso ya se pasa ya de nuevo y se le viene un recubrimiento de jalea roja para que nos dé un producto llamado marqueta o velenita. Ok. Vamos, de madre. Acá llegamos a la parte más interesante. Estos son tres máquinas de empacadoras al vacío. Muy fácil, vea. A nuestras manos directamente.
Ay, qué belleza, parce, las galletitas estas con bocadillo, son una delicia. Vea. Ah, ¿cómo es que se llama esa galleta, don Alberto? Erpo. ¿Erpo? Ah, bueno, acá la zona de Aquí corte. tenemos la zona de corte, la longeadora. Ahí va a ser el ejercicio. ¿Para qué más muestra? Es una máquina empacadora al vacío, pero entonces ya va con distintos productos diminutivos, ¿sí? Sí. Entonces, eso va a la... Vean el producto y cómo sale, amigos, ya empacadito. Vamos a llevar este. Aquí es distinto, aquí ya va empacado esa granel. Oigan, el famoso bocadillo veleño, ¿ah? Ese es el que más conocemos, el que encontramos en las tiendas, el que, bueno, se acostumbra a llevar por ahí para coger energía. Acá estamos viendo cómo es que este hombre lo arma. La famosa hoja de bijao que pues le da un sabor auténtico al bocadillo. Oh, parce, qué nota poder vivir esto, vean. Caben 18 bocadillos acá. Y bueno, para todas partes del país. Sigue el recorrido aquí con don Alberto. Ay, vean, este sí es que ni se diga. Ah, huepucha. Este chica es la que se encarga de hacer el circulito para más tarde, más luego llenarlo de un arecipito. Sale el famoso ojillo. El famoso ojito. El famoso ojito, vean. Aquí ella le da la forma al bocadillo, la forma circular. Y acá ella ya lo rellena. No, amigos, qué espectacular esta experiencia. Ya lo vamos a... Uy, esta sí es que es famosísima por todas partes. La lonja de leche. La lonja de leche, amigos, vean. Ah. Ay, qué cosa más linda, en serio. 30 unidades ahí, vean. Te dan para alguna parte del país. Vean, acá es como se rellenan las galletas estas de bocadillo de arequipe. ¿Y por aquí qué tenemos, don Alberto? Y ya, esto ya es manual. Ah, ok. Ya la máquina, aquí ya lo elabora manualmente. Uno lo hace ya la quita ya. Ok. Sí. Ay, no puede ser. En algún momento me he comido un bocadillo gracias a las manos de estas mujeres, en serio, vean. Ay, qué espectacular, amigos, qué espectacular. Todos los productos que están empacando a las 4 de la tarde, 3 y media, 4, ya comienza todo el mundo aquí a poner aquí para que salga así o así. Si el producto no pasa por la termoencogiente, Ah, ok. no puede salir al mercado. Ah, ya le La entendí. saleta. Sí. Tiene que llevar ese, que es el sello de protección. El sello, la protección, el plástico. Se evita también que se abran insectos, ¿no? Sí, correcto. Vean, ahí está. Se te empieza a prender. Ahí va todo, producto pasa y sale. Está Ajá. frío, esa es la termoencogible. Sí. Luego de aquí ya pasamos a la bodega de productos terrenales. Bueno, amigos, salimos acá de la fábrica. Qué espectáculo de proceso. Y vean, don Alberto nos tiene un detalle. Para nuestro amigo turista, visitante y toda esa vaina, le damos de parte de nuestra empresa Belén Bocadillo ese pequeño obsequio. Muchas que la empresa gracias. se lo otorga. Muchas gracias, don Alberto. Muchas gracias a todos ustedes por recibirnos, por Les deseo permitirnos. feliz viaje y que no se les olvide que el camino sea muy próspero en nuestro plan. Ya saben, amigos, esto es que como a 4 kilómetros de Vélez, ¿no? Estamos Pero venimos, sí, 5 kilómetros. 5 kilómetros de Vélez, pues para que vengan acá, digan Sí. con tiempo, reserven la avenida si quieren conocer el proceso y pues bueno, si no, se llevan un muy
buen detalle, un buen bocadillo acá. Alberto, muchas gracias, don Luis Alberto. Vea, tocayo, salimos a hacer tocayo. ¿Sí? Hasta luego, muchas gracias. Bueno amigos, nos fuimos muy contentos de acá con regalo y todo. Podemos decir, chuleamos Vélez Santander de la lista. Acá la tierra del bocadillo veleño. Yo sé que ustedes en algún momento de sus vidas han probado o han visto o han escuchado algo sobre este producto. Así que bueno amigos, Veleña Bocadillos, les muestro por acá para que se contextualicen, como a 5 kilómetros saliendo de Vélez hacia el sur, hacia Barbosa. Ahí se la dejo, parceros. Oigan, nos despedimos, hay que continuar. Seguimos perdiéndonos por Colombia, viviendo este tipo de experiencias, de bonitas experiencias. Ya saben amigos, compartan, comenten, denle like, suscríbanse, dejen todos sus comentarios, no sé. Y nos vemos en el próximo capítulo de Viajar y Punto. Recuerden, numeral, perderse por Colombia. Hasta la próxima. Fuímonos pues.